Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil. Sé que la semana pasada no hubo vídeo. Eh, Voy a intentar hacer uno hoy. No sé si os va a gustar mucho. Va a ser sobre la necesidad que tenemos todos de salir de la zona de confort. No es una necesidad que tengamos, es algo que deberíamos hacer. De hecho, a la gente le cuesta mucho hacer esto. Voy a explicar primero el porqué de una forma general y luego voy a llevarlo al mercado, ¿no? Voy a llevarlo a las inversiones, al perfil del inversor actual, con lo cual vamos a ver las dos vertientes, la más general y la que aplica a los mercados financieros. Bueno, en primer lugar, antes de nada, como todos sabemos, el ser humano tiene una tendencia a proyectar la realidad que vive en el presente hacia el futuro. Es decir, rara vez te encuentras gente, evidentemente lo hay, pero rara vez te encuentras gente que ve un futuro muy distinto al presente que vive. Existe gente soñadora que tiene muchas expectativas, o hay gente muy negativa que cree que las cosas siempre van a salir mal, pero no es lo habitual. Lo habitual es que la gente sea continuista, que de alguna manera tienda a plantear que lo que vive es lo que va a haber. Y aquí probablemente más de uno pues puede decir, hombre, pues yo no soy así, porque yo creo que me van a ascender en el trabajo, me van a cambiar a otro sitio, o voy a tener suerte y me va a tocar la lotería y va a cambiar mi vida. Digo, sí, no, en pequeños cambios, por supuesto. Pero, por ejemplo, si yo plantease a la audiencia actual, digo, ¿qué probabilidad le das a vivir una nueva guerra mundial? Probablemente ahí todo el mundo se queda muy parado y dice, espera, espera, ¿cómo que una guerra mundial? Digo, sí, el siglo pasado hubo varias, ¿no? Hubo dos guerras mundiales, hubo conflictos a nivel internacional. ¿Te planteas que puedan volver? Probablemente la mayoría de la gente se siente muy sorprendida y te dice, no, hombre, no, ¿cómo vamos a volver a tener una tercera guerra mundial? ¿No? Eso no podría ocurrir. A ese tipo de situaciones me refiero, a la capacidad, digamos, de extraer fuera de la gama de probabilidades esos escenarios que nos incomodan especialmente. Si lo llevásemos a un paralelismo con los inversores, con el mundo de las inversiones, yo diría que el ser humano es un seguidor de tendencia. Es decir, una vez se establece un camino, ese camino lo proyectamos a futuro, dando por hecho que no va a haber más que el camino que tengo delante. Puede haber pequeñas bifurcaciones o sendas paralelas, pero en el fondo no quiero plantear un escenario radicalmente distinto al que tengo. Para empezar, porque plantear escenarios radicalmente distintos requiere hacer un trabajo de investigación y además es enfrentarte a muchos miedos, a cosas que a lo mejor no te apetece ver, no te apetece analizar escenarios especialmente negativos. Yo, por ejemplo, como todos sabéis, porque habréis visto vídeos míos, yo tengo una enfermedad degenerativa, ¿no? Y dices, vale, eh, ¿cuántos de vosotros os planteáis que mañana a lo mejor no podéis caminar? Que esta noche os da un ictus, que mañana tenéis un accidente de tráfico y que perdéis la movilidad de las piernas. Y dices, hombre, no, eso no va a pasar. Digo, no, perdona, eso pasa todos los días. No a vosotros, gracias a Dios, pero le está pasando a gente. Te vas a los hospitales y ves accidentes. Gente que se tira de cabeza a una piscina y que se le parte el cuello y por tanto se quedan tetraplégicos. Gente que va en moto sin casco y en un accidente se quedan parapléjicos. Y así uno tras otro. Gente que es a raíz de un ictus. Hay mucha gente que sin merecerse que le pase nada, simplemente ocurre. ¿Cuántas veces os planteáis esa realidad paralela que está ahí y que le atañe a mucha gente? Hay mucha gente que es como cuando decimos lo de todas las Semanas Santas muere en accidente de tráfico tanta gente. Nunca contamos con que vamos a ser nosotros, pero a alguien le va a tocar. A eso me refiero cuando digo el bloqueo mental que ejercemos para no plantear escenarios de grandes cambios respecto al presente que estamos viviendo. Cuanto más dura la situación sin esos cambios aparentes, más se afianza nuestra percepción de que no pueden producirse los cambios. Terminamos por eliminar el escenario alternativo, sobre todo si es desagradable, y anclamos nuestro presente y lo proyectamos hacia el futuro.
¿Por qué es lo más cómodo? Porque el presente es algo a lo que estamos habituados, es algo que nos hemos acostumbrado ya. Por tanto, nos es muy fácil vivir ahí. Hay gente que dice, hombre, pues mi presente no es tan halagüeño, tan bueno. Digo, es cierto, pero es conocido, sabes cómo enfrentarte a él y de alguna manera no te supone un gran reto, es más de lo mismo. Evidentemente, muchas veces somos conscientes de que están produciéndose determinados cambios en la superficie y que pueden acabar generando un cambio estructural, pero nuestra tendencia natural es a pensar que no va a ser así. De hecho, la frase de más vale malo conocido que bueno por conocer está muy en línea con esta forma de pensar. Es, lo que tengo no es perfecto, no es todo lo bueno que querría, pero déjate que tampoco está tan mal, ¿no? A ver si por buscar una mejora voy a estropear lo que tengo. Es una forma de pensar muy habitual en la gente y eso lo que hace es reforzar el concepto de me quedo en mi zona de confort. La zona de confort no quiere decir que sea la zona óptima, la zona perfecta, es la zona donde se te exige menos esfuerzo y donde asumes menos riesgos para generar potenciales cambios a mejor, aunque el riesgo existe de que el cambio sea peor y no a mejor. Lo siguiente que hay que tener muy en cuenta es que el ser humano ha demostrado a lo largo de toda su historia que tiene una capacidad de adaptación como ninguna otra especie. Si estamos donde estamos es por nuestra capacidad de adaptación. Asumimos nuestra realidad y vivimos dicha realidad lo mejor que nos permite las oportunidades que nos da la situación actual. Aquí tenemos una situación que es curiosa. Alguien que está viviendo en la calle me refiero libremente, y tiene unas pautas de vida, y de repente, por un problema, acaba en la cárcel. Su nueva realidad es radicalmente distinta a la realidad anterior. Y lo que hace su mente, una vez asume su nueva realidad, es buscar las formas de optimizar la nueva situación en la que se encuentra. Yo siempre pienso en los campos de concentración. A veces cuando ves reportajes pienso cómo diablos podían sobrevivir los que estaban en los campos de concentración, viendo cómo se les alimentaba, viendo cómo vestían, viendo cómo estaban hacinados, viendo el frío que pasaban, los maltratos a los que estaban sometidos, y pienso, ¿cómo diablos se puede vivir así años? Porque a cualquiera que se lo plantees ahora, la respuesta sería no, yo me moriría. Pero no se morían, evidentemente, claro que moría gente, pero muchos sobrevivieron. La pregunta es ¿cómo? Aceptando la nueva realidad y maximizando la calidad de vida dentro de un orden, dadas las circunstancias que tienes. Esa adaptabilidad del ser humano es lo que nos hace estar en la parte alta de la cadena alimenticia. Pero esa capacidad de adaptarnos a las cosas también tiene un riesgo. Yo intento a diario salir de mi zona de confort, analizar todas las posibilidades que hay, tanto las que me producen una mejora en mi situación actual como un empeoramiento en mi situación actual. Es como si todos los días te planteases, esta es mi vida, ¿cómo la cambio? ¿Cómo la mejoro? ¿Cuáles son los riesgos si intento mejorarlas de estropearlo? ¿Y cuál es la ventaja de eso? La ventaja prácticamente es que si tú te planteas alternativas a tu momento actual, estás continuamente cuestionando tu zona de confort. La zona de confort ya la conoces, no plantea ningún reto. No me va a ayudar a mejorar, no me va a obligar a hacer un esfuerzo grande. La única manera en la que tengo de valorar las cosas buenas que en este momento ya disfruto es cuando tengo la sensación de que podría perderlas. Las vacaciones son maravillosas porque llegan después de un periodo de trabajo, de un periodo de esfuerzo. El fin de semana es una gozada porque te permite hacer cosas que no puedes hacer de lunes a viernes. Al final es la contraposición de lo bueno contra lo malo lo que te permite valorar correctamente lo bueno. Yo pienso que valoro muchísimo tener la vista bien, tener los oídos bien,
poder hablar, poder expresarme, poder moverme de cintura para arriba sin ningún problema o con menos problemas. Y dices, ¿por qué? Dices, porque sé lo que es perder una parte. Si pierdo una parte de la movilidad, de repente soy consciente de las cosas que no he perdido. El que no ha perdido nada, el que se levanta por la mañana, abre los ojos y ve, escucha y oye, se levanta o hace el amago de levantarse y se levanta, o quiere tomar una taza de café, alarga la mano, es capaz de apretar el asa y llevársela a la boca, esa persona no es consciente de la cantidad de beneficios de los que está gozando porque no ha perdido ninguno de ellos. Si no, no podría haber nadie infeliz simplemente teniendo una salud desde el punto de vista físico. Es decir, el mero hecho de levantarte por las mañanas sin dolores, sin problemas, debería ser más que suficiente para que fueses con una sonrisa en la boca todo el santo día, con independencia de lo demás. Alguno dirá, es que no es así. Digo, prueba lo otro, prueba a no tenerlo y luego me dices si es verdad o no. Por tanto, valorar las cosas buenas es algo que tenemos que entrenar, es algo a lo que tenemos que obligarnos, porque nos va a permitir tener una visión del mundo muy distinta a la que tiene la mayoría de la gente. Esta frase me ha gustado mucho. A veces las experiencias negativas nos ayudan a conocer y valorar las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor. No hay nada como perder algo para darnos cuenta de cuánto valía, de cuánto lo echamos de menos. El mundo en el que nos movemos o en el que vivimos nos está llevando a algo que yo creo que es muy negativo, y es que cada vez hay menos gente que cuestiona el orden establecido, las reglas del juego, el objetivo que perseguimos o las directrices que marcan nuestra vida. De alguna manera es como, esto va del juego de la oca, vale, pues dame los dados que tiro, y te digo, oye, espera, ¿y por qué tengo que jugar a la oca? ¿Por qué tengo que jugar al ajedrez? ¿Por qué tengo que jugar a las damas? ¿Quién dice que tengo que jugar a estos juegos? ¿Quién ha puesto estas reglas? ¿Por qué no puedo simplemente tener una mente que no se limita a valorar lo que me dan, sino poder valorar todo, o todo aquello que yo quiera? Sería una cuestión bastante sencilla de entender si tuviésemos una mentalidad de libre pensador, pero estamos continuamente hostigados por aceptar las realidades que nos quieren imponer desde arriba. Una zona de confort es lo que nos lleva a aceptar lo que nos cuentan, lo que nos dan, lo que aceptamos porque todo el mundo lo acepta, sin hacer el esfuerzo de saber si lo que estamos aceptando es lo que realmente queremos o lo que merecemos, o si acaso lo podemos cambiar. Esto está muy relacionado, por ejemplo, con lo que comentaba en su momento de Davos, ¿no? Cuando los que nos han traído a esta situación ahora nos dicen cómo lo van a arreglar. Y es un poco como decir, en lugar de valorar si es positivo o negativo lo que me estás contando que queréis hacer, lo que voy a empezar a valorar es si el modelo en sí tiene sentido y sobre todo si vosotros, los que estáis arriba, realmente tenéis derecho o habéis demostrado capacidad como para decirnos a los demás lo que hay que hacer. Voy a cuestionar no una parte, voy a cuestionar el todo. Cuando nos vamos al mercado, cuando hablamos de las inversiones, yo estoy viendo últimamente el mercado con unos ojos distintos a lo que lo he mirado durante los últimos 3 décadas y media. Cada vez me parece más un experimento sociológico y no tanto lo que pasaba antes, que era un reflejo. Los mercados eran simplemente el reflejo de cómo iba la economía. Había una causa y un efecto. Ahora no. Ahora tengo la sensación de que cada vez es más un experimento sociológico y menos un reflejo de la realidad económica. ¿Por qué lo digo? Cuando escucho las ruedas de prensa de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, o de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, o cualquier otro responsable de la política monetaria, o incluso los gobiernos, pienso, nos hablan de la inflación y de los objetivos que tienen, nos dicen que el 2% es el nivel exacto, no explican por qué el 2%,
Y nosotros andamos ahí como tontos mirando si el dato es 1,8, 2% o 2,4%. Cuando en realidad lo que deberíamos estar preguntando es, oiga, ¿cómo calcula usted la inflación que no es lo que yo pago? O sea, su dato de inflación no refleja la realidad de lo que me cuestan a mí las cosas. Después vendría la pregunta de por qué el 2%. Nos hablan del pleno empleo. El objetivo es alcanzar el pleno empleo, pero a su vez nos dicen que los datos oficiales no reflejan la realidad del mercado laboral. Tal vez hay que preguntarles por qué utilizan cálculos respecto al desempleo que no tienen utilidad. Y sobre todo, ¿por qué toman decisiones sobre datos que realmente ellos mismos están reconociendo que no reflejan la realidad? Porque depende mucho. Lo que están decidiendo es realmente importante. Hablar del coste del dinero afecta no ya a los inversores, nos afecta a todos. Nos venden un sueño y nosotros compramos ese sueño. Y nos hablan de expectativas de crecimiento. Pero claro, si tú fueses una pitonisa y hicieses pronósticos, dijeses pues cuándo va a llover o cuándo se va a producir un evento determinado y fallases estrepitosamente de forma habitual, lo que ocurriría es que nadie te llamaría, nadie te contrataría, nadie querría que hicieses tus predicciones. Bueno, pues aquí tenemos un elenco de instituciones que predicen una y otra vez lo que va a ocurrir y no aciertan. Y ahí está la estadística para comprobarlo. Y sin embargo, son los que nos dirigen, son los que determinan lo que hay que hacer. Son los que nos venden una historia y nosotros la compramos, pese a que fallan más que una escopeta de feria. Gobiernos y bancos centrales están tomando conciencia de hasta qué punto pueden influir en el sentimiento de los ciudadanos y los inversores. Y es una herramienta muy peligrosa. Y va justo contrario a lo que intento pasar en este vídeo, la salida de la zona de confort, cuestionarlo todo. Porque de alguna manera se están dando cuenta que pueden generar una reacción en masa, no porque lo que consigan es lo que prometen que van a conseguir, simplemente porque dicen que lo van a conseguir. Estamos de alguna manera completamente entrenados a seguir a pies juntillas lo que nos quieren vender. Y este aleccionamiento tiene como riesgo que cada vez nos meten más en la zona de confort, cada vez nos hacen cuestionar más las cosas. Un ejemplo de lo que yo estoy notando últimamente es que el mensaje que lanzan a los inversores es: no os preocupéis, no pasa nada, os cubrimos las espaldas, haremos lo que haga falta. Si nadie compra esto, lo haremos nosotros. Tenemos dinero ilimitado. Vamos a hacer QE o Quantitative Easing ilimitado. Es un mensaje muy potente. ¿Qué es lo que consiguen con eso? Que lo que era una distribución de ganancias-pérdidas donde el inversor tenía tan en cuenta las pérdidas como las ganancias esté sufriendo un cambio. Cada vez la cola de la izquierda de las pérdidas es más pequeña, o al menos la percepción es más pequeña, y la cola de la derecha de las ganancias es más grande. Le hemos llamado a esto de mil maneras: Helicóptero Bernanke, le hemos llamado la put de Greenspan, le hemos llamado el estímulo ilimitado de Powell. Independientemente de cómo le queramos poner el nombre, lo cierto es que lo que buscan es imbuir al inversor de la percepción de que el riesgo cada vez es menor. La experiencia de lo que ha pasado en la historia del ser humano y de lo que ha pasado con los mercados, no visto desde una perspectiva de 5, 6, 7 u 8 años, sino de una perspectiva realmente amplia, es que al final las cosas tienden a su punto de equilibrio. Es decir, que la manipulación, que de alguna manera cuando el mercado se aleja muchísimo de los fundamentos, tarde o temprano, por un catalizador que a veces ni siquiera somos capaces de ver, provoca que las cosas vuelvan a su punto de equilibrio. Y cuando eso ocurre, evidentemente, mucha gente lo pasa muy mal. Aquí tenéis una colección de algunas de las cosas que hemos vivido durante los últimos años. Tenemos
La Fed lanza medidas sin precedentes para apuntalar la economía tambaleante. La Fed anuncia QE ilimitado. Pero ¿cómo se puede hablar de ilimitado? O sea, el concepto en sí mismo debería hacernos salir de la zona de confort y decir, espera, ¿qué repercusiones tiene cuando tú dices que algo es ilimitado? Porque no te pueden responder, no da problemas. Digo, no, perdona. Cualquier cosa que es ilimitada, claro que da problemas, porque produce un desajuste tremendo. Y de hecho, lo que está produciendo es un endeudamiento ilimitado también. Y ese endeudamiento ilimitado va a provocar otros factores muy importantes en el largo plazo. Tal vez una hiperinflación, tal vez falta de crecimiento, ya lo veremos. El Banco de Japón se convierte en el mayor propietario de acciones de Japón con un tesoro de 434.000 millones de dólares. Es decir, el Banco de Japón ya no solamente compra bonos a mansalva, sino que compra renta variable. Pero nadie cuestiona si esto tiene sentido o no tiene sentido y a dónde les lleva, cuánto aporta esta intervención concreta, qué aporta a la economía japonesa. En su momento escuchamos la frase de Mario Draghi, whatever it takes. Básicamente era cuando estábamos con la crisis periférica, Mario Draghi no dijo ilimitado, pero dijo, haré lo que haga falta, como diciendo, si tengo que comprarme la deuda de toda Italia, toda España, toda Portugal y toda Irlanda, lo haré. Ese fue el mensaje que mandó y automáticamente no hizo falta que la comprase porque los inversores dijeron, si lo va a comprar este tío, antes lo compro yo. El BCE consigue salvar al euro. El Banco Nacional de Suiza decide poner un límite a 1,20 en su momento, en 2011, en la crisis periférica. Decide que el tipo de cambio ya no es un tipo de cambio variable, sino que pone un límite. Y en 2015 dispara el franco suizo cuando, sin preaviso, decide quitar dicho límite. Son intervenciones de un tamaño y de un calibre totalmente estratosférico. Si a mí alguien me hubiese dicho hace 20 años que esto lo iba a tener que leer, probablemente me habría jugado muchas cosas a que eso era imposible. Hubiese dicho, tú has perdido la chaveta. No es posible. No, el sistema no funciona así. No hay un intervencionismo de este estilo. Tal vez nos quede por ver la última jugada. La Fed y el BCE compran bolsa. Todo es posible en la próxima crisis. ¿Por qué no? Lo que quiero decir con esto es que el sistema en el que estamos viviendo, en el que estamos invirtiendo, es un sistema que tiene que ser criticado, que tiene que ser analizado hasta la saciedad. No podemos simplemente leer la noticia y quedarnos como estamos. No está bien hacer eso, porque eso es quedarnos en la zona de confort. Necesitamos de alguna manera cuestionar las cosas que vemos. El inversor de hoy vive con una sensación de que no hay riesgo, que está ultra protegido. Las empresas grandes son demasiado importantes como para que se las deje caer. Entonces no hay problema. Cada vez hay más sectores considerados esenciales y por tanto hay que salvarlos a cualquier precio. Perfecto. El mercado de crédito ya no refleja la viabilidad de las empresas porque las cotizaciones de crédito de mala calidad se confunden con la de buena calidad. Ahí tenéis los bonos basura, cotizando no muy lejos de la rentabilidad de los bonos de mayor calidad. ¿Qué quiere eso decir? Que hay empresas que tienen una calidad crediticia malísima y que se pueden estar financiando indefinidamente en el mercado porque tienen un backstop o tienen un colchón de seguridad que lo proporciona el Banco Central. Ya no tenemos los canarios en la mina, ya no vemos. Cuando el canario muere en la mina, sabemos que hay un riesgo. El canario era el high yield, era el bono basura. Ahora le hemos metido una vía al canario para que esté vivo siempre. Dices, entonces, ¿qué pasa cuando hay gas nocivo? Da igual, el canario no va a morir. Porque gas nocivo hay en la mina. Es decir, la economía puede estar muy mal, que sería que haya gas nocivo, pero parece que todo el efecto que buscamos en este sistema es que no se note. Es decir, este señor está enfermo. Y dices, vale, habrá que curarlo. Digo, no, hay que quitarle la fiebre. Y dices, ¿cómo? Sí, tienes que quitarle la fiebre. Digo, ya, pero quitarle la fiebre no lo convierte en un tío sano. Digo, ya, pero no tiene síntomas, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que queremos
que nos cuiden como enfermos, pero a la vez poder ir de fiesta. Y lo peor es que nos dicen que adelante. Los bancos centrales nos dicen, no os vamos a quitar las medicinas. Las medicinas en el mundo monetario, esos tipos al 0%, intervenciones masivas de QE, incremento de la M2, compra de bonos de todo tipo. ¿Vale? Dices, pero es que además quiero crecimiento económico y empleo y que suban el precio de los activos. Y como si fuese un genio de una lámpara te dicen, hecho, algo no encaja. Aquí es cuando hay que salirse de la zona de confort. Uno tiene que decir, algo no va bien. No puedo tener las dos cosas. No puedo estar con la mascarilla y tomándome una copa. Esta no puede ser la nueva realidad. Algo va a pasar. Entonces, en el momento actual, creo que podemos explotar la situación. Yo siempre digo, estar largo de bolsa es algo muy rentable, yo lo estoy, pero lo que no podemos bajo ningún concepto es ser conscientes de que estando largos de bolsa no hay riesgo. Es decir, yo estoy largo de bolsa mientras este sinsentido siga en marcha. Pero mi esfuerzo por salirme fuera de la zona de confort me dice que esto no puede durar demasiado. Tal vez dure un año, no lo sé, año y medio, 9 meses. Pero tengo la sensación de que esta situación tan desequilibrada finalmente va a explotar por algún lado. Y cuando explote por algún lado va a haber un ajuste tremendo. Entonces, creo que nuestra obligación es no perder de vista nunca la percepción del riesgo. Porque cuando la alteramos muchísimo, empezamos a ver comportamientos absurdos. Y cuando hablo de comportamientos absurdos, empezamos a ver empresas zombie que tienen más deuda que los ingresos que generan, que no hacen más que perder dinero, pero aún así no cierran porque consiguen líneas de financiación ultra baratas gracias a esta manipulación de los bancos centrales de los tipos de interés. O vemos que la mayoría de las empresas del S&P500, en lugar de invertir en I+D o en CAPEX o en crecimiento futuro, se dedican a comprar simplemente sus propias acciones porque así parece como que el price earnings ratio o el ratio precio-beneficio mejora. Es ingeniería financiera, pero al que está de directivo le viene muy bien porque le pagan con stock options y sube el precio de las acciones, no quiere saber más. No se están preocupando por la evolución de la empresa, se están preocupando por la evolución de su patrimonio personal. Empezamos a ver este tipo de cosas desde hace ya varios años y lo único que demuestra es hasta qué punto la no gestión del riesgo lleva a una alocación de recursos errónea y por supuesto a la aparición de negocios e inversores kamikazes. Lo que pasa es que no saben que son kamikazes, están llevando a cabo algo que el sistema les permite hacer en este momento, pero que tarde o temprano va a explotarles en la cara. La pregunta es ¿cuándo? Aquí vemos un ejemplo que he querido traer como parte final de este vídeo. He querido mostraros la situación con AMC, ¿no? Tenemos a AMC, ya sabéis, la cadena esta de cines que está en el punto más caliente de Wall Street Bet, de Reddit y, bueno, evidentemente hemos visto una subida estratosférica en la cotización, mientras que la evolución de los beneficios pues no hace más que empeorar y la deuda en la que incurren no hace más que subir. La combinación es horrorosa. Pero vivimos en un mercado donde las reglas de juego que han impuesto los reguladores está llevando a que si yo percibo que aquí no hay riesgo, la camada de nuevos inversores lo único que hacen es buscar la forma más rápida de hacerse millonarios con la premisa de da igual a qué precio compres y si está o no ligado a los fundamentos, lo único que importa es si después de comprar tú vas a poder venderlo más alto. Es decir, es una especie de juego Ponzi, donde no tiene fundamento, pero mientras siga entrando nuevo comprador, el precio sigue subiendo. ¿En espera de qué? De poder venderlo más alto a uno de los que entre más tarde. Y el que entra más tarde vuelve a pensar lo mismo, que habrá otros que entren más tarde que él y permitirá que el precio siga subiendo, con lo cual él saldrá con beneficio. No pretenden justificar si tiene sentido desde un punto de vista de valoración.
Lo único que buscan es el juego de no ser el último, porque el último o los últimos evidentemente perderán todo lo que han invertido. Este sistema, que de alguna manera nos está llevando a un comportamiento bastante absurdo, pero que gana muchos adeptos día a día, muestra hasta qué punto el sistema hay que cuestionarlo. Por eso me gustaría mandar ese mensaje final de que hay que ser crítico con el sistema, con las reglas establecidas, con las creencias arraigadas. No ser de esta manera no quiere decir que uno sea agorero o que sea negativo. No lo veáis desde ese punto de vista. Es cuestionar nuestro presente y no proyectarlo hacia el futuro como si fuese la única alternativa posible. Yo no quiero ser la oveja negra del rebaño. Yo no quiero ser oveja. Es decir, quiero salirme fuera y ver las cosas desde fuera. No me basta con ser un poco distinto, quiero ser muy distinto. Si todo el mundo intentase ser muy distinto, probablemente no existirían rebaños. Y si no existiesen rebaños, probablemente el sistema no tendría tan fácil el movernos de la forma que lo hacen, con tan poco esfuerzo hacia donde ellos quieren. Espero que os haya gustado la reflexión. Evidentemente, como siempre, si es así, por favor recordad darle al like. Bienvenidos sean vuestros comentarios. Darle a la campanita si queréis recibir alguna alerta de cuando se produce el nuevo contenido en el canal. Y por supuesto, ya sabéis que estaría encantado si compartís este tipo de contenido. Que tengáis muy buen fin de semana y nos vemos en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.